Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis, que es el libro que estamos estudiando. En la ocasión anterior iniciamos el estudio del capítulo número 13, de manera que vamos a buscar ese capítulo, Génesis, capítulo número 13, y vamos a leer los versículos que continúan. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 13, versículo número 5. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Hermanos, vamos a hacer en primer lugar un breve resumen de lo que hemos venido aprendiendo en este libro de Génesis para luego continuar con el pasaje que hoy hemos leído. Recuerde que Abraham comete un error cuando la sequía llega a la tierra de Canaán. El error consistió, en primer lugar, en trasladarse a la tierra de Egipto sin consultarle antes a Dios. En segundo lugar, el error consistió en mentir cuando entraron a la tierra de Egipto. No obstante que Abraham cometió esas faltas y por las cuales tuvo que enfrentar las consecuencias que hemos ya mencionado en una ocasión anterior, también vemos que ellos o Abraham había recibido muchos regalos de parte de Faraón, y Lot, que era su sobrino, de alguna manera también fue favorecido, de tal manera que la riqueza tanto de Abraham como de Lot se multiplicó. Ahora, recuerde que en la última ocasión mencionamos que el pecado nunca paga bien, porque decíamos que al leer esa historia uno podría pensar, está bien, Abraham cometió un error al no pedir la orientación, la guianza de Dios,
cometió un error al mentir, pero como que no le salió muy mal el haber pecado de esa manera, porque salió mucho más rico de lo que ya era. Y eso es cierto, que él salió con mayor riqueza. Pero ya la semana pasada adelantábamos dos cosas. Número uno, que todo lo que él había obtenido en Egipto, y no solo lo que había obtenido él, sino que lo que también había obtenido su sobrino Lot, se convertirá a futuro en un problema, en primer lugar. En segundo lugar, recordemos que parte de los regalos que Faraón le había dado a Sara, bueno, en ese momento todavía no se llama Sara, se llama Sarai, es que el Faraón le regala una criada que es Agar. Y expliqué en la última ocasión que ella es la que se llegará a convertir en la madre de Ismael, lo cual provocará no solo problemas al interior de la familia, problemas conyugales y un profundo dolor para Abraham cuando llegue el momento en que tiene que despedir a la criada juntamente con el hijo, que era hijo de Abraham. Y usted sabe que no es fácil decirle a un hijo: mira, aquí está esta bolsa de alimento, te me vas porque no te quiero volver a ver. Es difícil para un padre hacer eso. ¿Pero por qué tuvo que hacerlo? Por los regalos que Faraón les había dado. Pero hay una tercera desventaja que Abraham ha ido a cosechar a Egipto y que se va a manifestar hasta este momento en que vamos a considerar esta parte del capítulo 13 que hemos leído. Después que Abraham es expulsado, porque a él lo expulsan de Egipto, él comienza un proceso de restauración espiritual, vuelve al punto donde por última vez Dios se le había manifestado, vuelve a edificar un altar para el Señor, a invocar el nombre de Dios. Y eso, hermanos, es lo que provoca un crecimiento en Abraham, lo cual también en la última ocasión ya lo habíamos mencionado, que en el capítulo 12 tenemos un Abraham egoísta, que incluso expone al peligro a su esposa con tal que a él le vaya bien. Y así, con esas palabras, se lo dice a su esposa Sarai. Le dice: di que eres mi hermana para que a mí me vaya bien por causa de ti. Y efectivamente así fue. Pero esa es una actitud muy egoísta de Abraham. Entonces, en el capítulo 12 tenemos un Abraham egoísta. Pero en el capítulo 13 tenemos un Abraham tremendamente generoso. Entonces, ¿por qué ese cambio? ¿Qué produce el cambio? El cambio es lo que se narra en los primeros 4 versículos de este capítulo 13, que son los que estuvimos reflexionando en la última oportunidad. Y es que cuando un ser humano reconoce los errores que ha cometido, se humilla, depende de Dios, entonces Dios le perdona, le restaura, lo mueve a una obediencia mayor, y eso hace que esos hombres lleguen a ser mejores. Le voy a decir esto: hacer un santo es algo que Dios no hace de la noche a la mañana. Hacer un santo es algo que a Dios le toma tiempo, donde Él dedica esfuerzos, recursos, para lograr finalmente tener un hombre conforme a su corazón.
Por eso nosotros debemos entender que Dios todavía no ha terminado con nosotros, sino que Él está en una labor permanente de hacernos cada día mejor. El libro de Proverbios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día llega a ser perfecto. Pero usted sabe que cuando el sol comienza en las primeras horas de la mañana a aparecer, le tomará aproximadamente unas 6 horas a llegar a su plenitud. Pero el día poco a poco va entrando, la luz poco a poco va creciendo. Así es la vida del justo. Requiere tiempo, requiere inversión. Vamos a ver cómo aquí Abraham ha cambiado tremendamente a partir de la experiencia que ha vivido en Egipto. Pero las consecuencias de haber ido a Egipto, de haber mentido, de haber recibido los regalos de Faraón, a los cuales él no tenía derecho, porque habían sido obtenidos en base a un engaño, él todavía tendrá que pagar las consecuencias de ese error. Porque es importante entender que cuando un cristiano o una cristiana pecan, esa persona se arrepiente. Al arrepentirse, Dios le perdona el pecado. Dios cancela la culpa por el pecado que esa persona cometió. Pero las consecuencias que trae el pecado siempre tendremos que enfrentarlas. Y eso lo vamos a ver en la vida de Abraham. Bueno, habiendo ubicado en qué punto estamos, entramos ahora a considerar el texto que hemos leído. En el versículo 9 se nos dice: también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. Anteriormente se nos ha dicho que Abraham era un hombre que tenía muchas riquezas, pero vemos que Lot, que ahí se afirma que lo acompañaba, también se había enriquecido y había llegado a tener ganado, tiendas de campaña y muchos sirvientes. Todo eso era símbolo de riqueza. Ahora, Lot tenía toda esa riqueza por el hecho de estar cerca de Abraham. Más adelante vamos a hablar un poco más extensamente de Lot, y usted verá cómo uno de los errores que Lot comete es pensar que lo que él ha llegado a tener lo tiene por sí mismo. Y realmente no era así. Lo que él había llegado a tener lo tenía por andar cerca de Abraham. En el momento que él se separa de Abraham, pronto le habrá de venir la ruina, hasta que Lot terminará sin tener nada, en la ruina total. Él terminará viviendo en una cueva, perderá su familia, se convertirán en su hogar con sus hijas pecados espantosos a los cuales vamos a llegar posteriormente. Pero entonces uno tiene que tener ese cuidado, hermano, de no creer que lo que se tiene porque uno lo hizo. No, se tiene porque usted está cerca de alguien. Le voy a poner un ejemplo.
Yo creo, hermanos, que hay ministros a los cuales el Señor les ha dado lo que podríamos llamar un ministerio primario. Un ministerio primario es aquel ministro que es el que Dios utiliza para establecer una obra, para ir al frente de la obra, para darle impulso a la obra. Y luego hay ministros que son excelentes ministros, pero cuando están asociados con un ministerio primario. Entonces, mientras están al lado de un ministerio de esos rompehielo, entonces él tiene éxito, tiene prosperidad. Pero si a este ministro se le ocurre por alguna razón pensar que lo que él tiene, lo tiene por lo que él es y no por estar al lado de otro, entonces dice, no, yo mejor me voy y establezco mi propia iglesia. No estoy diciendo que haga una división, sino que simplemente dice, hermano, yo he sentido ir a trabajar a determinada ciudad o determinado país, y entonces se le da el respaldo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se le da el respaldo, esos ministerios no funcionan. Y le digo porque en este momento tengo bien claro 3 casos de hermanos excelentes, pero como ayuda de otros ministros. Pero cuando se quedan solos y son ellos los que están al frente de la obra, ahí es donde las cosas no les funcionan. Y ven cómo todo se va desmoronando. Y dice, bueno, ¿cómo es posible que todo se me esté terminando? Porque mientras yo estaba en X lugar, yo tenía bajo mi responsabilidad a tantos miles de personas. ¿Cómo es que ahora todo se me viene abajo? Es el problema de Lot, que él no captó que lo que tenía, lo tenía por andar cerca de Abraham. Y no tiene nada de malo que él anduviera al lado de Abraham y que así fuera bendecido. El problema es creer que lo que tenía lo tenía por sí mismo. Y cuando él decide seguir su propio camino, y como le digo, es un tema que vamos a hablar más despacio, no ahora, sino que en otra oportunidad, usted verá cómo Lot viene a quedarse sin nada. Bien, pero en este momento los dos se han enriquecido. Ahora dice el versículo 6, la región donde estaban, recuerda que era la región de Betel. Betel se encuentra ubicada en la parte montañosa de lo que hoy es el estado de Israel. Por ser montaña, usted sabe que ahí los recursos son limitados. Las montañas no es el mejor lugar para encontrar agua. Los mejores lugares para encontrar agua son los valles. Y por otro lado, en las montañas no se da suficiente pasto para que puedan comer el ganado. Entonces, esa región, estoy leyendo el versículo 6, donde estaban, que ya le expliqué que es Betel, no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Es decir, ellos tenían tanto ganado que los recursos naturales que había ahí en la montaña, en el área de Betel, no alcanzaban para dar alimento a tanto animal, porque era demasiado. Es decir, que el agua no alcanzaba para darle de comer a todo el ganado que ellos tenían. La hierba no alcanzaba para que pudiesen comer
los rebaños de Abraham y los de Lot. Entonces, como no alcanzaban, lo que ocurrió es que comenzaron a haber peleas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Versículo 7 dice: por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Como había poca agua, los pastores se peleaban entre ellos para tomar el agua y abrevar los rebaños, cada uno de su amo. Y lo mismo sucedía con la hierba. Se peleaban entre ellos para que fuera el ganado de su amo el que comiera ahí y no el otro, porque la tierra no era suficiente para poder dar alimento a todos. Además de eso, dice la parte final del versículo 7, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. En esa época, la tierra de Canaán, bueno, y aún 400 años después, cuando llega la conquista con Josué, la organización de Canaán, como algo expliqué hace algunas semanas atrás, no es que fueran países, sino que más bien eran clanes, tribus que vivían y que eran propietarios de pequeñas extensiones de tierra. Pero ellos eran clanes muy agresivos, eran muy guerreristas. El problema es que la suma de la riqueza de Abraham más la de Lot era una cuestión astronómica, era una cuestión exagerada, la riqueza que ellos tenían. Y Abraham se dio cuenta que si los cananeos y los fereceos se daban cuenta que había fricciones entre los pastores, ellos podían aprovechar la situación de esa contradicción para atacarlos y quedarse con las riquezas que eran de Abraham y que eran de Lot. Ahora, aquí es donde yo le digo que el que Faraón haya hecho más ricos a Abraham y a Lot realmente no fue una bendición. Hoy se ha convertido en un problema e incluso en una amenaza, porque Abraham se siente amenazado por los cananeos que podrían atacarlos aprovechando la diferencia que se está manifestando entre ellos, entre las fricciones. Lo mismo con los fereceos, ellos podrían aprovechar. Entonces note cómo toda la riqueza que Faraón les ha dado, lejos de ser una bendición, se ha convertido hoy para Abraham en una fuente de ansiedad, de zozobra. Además que tenían que venir sus pastores a quejarse. Mira, Abraham, fíjate que llevábamos el ganado a que comieran en un área donde hay hierba que habíamos visto, pero luego llegaron los pastores de Lot y nos golpearon y nos expulsaron, y toda la hierba se la comió el ganado de Lot. Entonces, se ponían quejas y Abraham tenía que escuchar aquellas quejas y Lot escuchar las quejas. Entonces, aquí Abraham comienza a entender algo que Dios le había dicho varios años antes, y es lo que le dijo en Ur de los Caldeos: deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te diré. Dios le había pedido que se separara de su familia. Abraham no lo hizo.
Recuerda que primero ellos se van a la ciudad de Harán. En Harán se va con su padre, se va con Lot. Bueno, el único que no va con ellos es su hermano Nacor, pero ahí se lleva toda la familia. Ahora, en Harán muere Teraj, que es el padre de Abraham, pero él continúa todavía llevando a Lot. Pero ahora, en ese trato que Dios está teniendo con Abraham para hacerlo un santo, le dice: mira, Abraham, esta es la razón por la cual yo te dije que dejaras tu parentela, para evitar estos problemas. Y ahora Abraham se da cuenta que Dios tenía razón. Pero oiga, no era necesario que Abraham tuviese que llegar a este punto donde se ha creado una fricción dentro de la familia, donde hay disputa entre sus pastores y los pastores de Lot, donde hay peligro que las tribus guerreras que les rodean puedan aprovechar esas fricciones para atacarlos, despojarlos de todo e incluso quitarles la vida. De ahí donde Abraham reflexiona y dice: razón tenía Dios cuando me pidió que dejase mi tierra y sobre todo a mi parentela. Muchas veces nosotros tenemos que aprender de esa manera. Es como el niño que quiere meter el dedo en el tomacorriente de electricidad y el papá le dice: no lo hagas, no lo hagas, y siempre descubre el niño ahí queriendo meter el dedo: no lo hagas, no lo hagas. Pero el niño curioso, mientras más le dicen que no lo haga, más trata de hacerlo, hasta que un día agarra un alambrito y lo mete, y cuando lo mete, ahí entiende por qué el papá le decía que no lo hiciera. Pero tiene que pasar una mala experiencia para decir: ah, esta es la razón por la que mi papá me decía. Y miren, no lo vuelve a hacer. Quiera Dios que nosotros seamos entendidos, que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, que no tengamos que afrontar las consecuencias de la desobediencia. Siempre que Dios nos diga: no cometas adulterio, no lo haga, porque le tocará pagar caro. Siempre que la palabra de Dios le diga que no hay que ceder a las obras de la carne, como la ira, no lo haga, porque tendrá que pagarlo caro. El sabio es aquel que obedece a Dios, porque Dios no se equivoca. Dios tiene la razón. Y si no queremos aprender sabiduría por la palabra de Dios, tendremos que aprenderla por las malas experiencias que la desobediencia nos traerá. Así que cuidado, cuidado. Pero bien, así tuvo que aprender Abraham. Pero hoy ya aprendió la lección, ya vio las consecuencias. Versículo 8. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Abraham sabía que ellos eran una sola familia. Y le dice: no es posible que haya diferencias entre nosotros y que tus pastores estén peleando contra mis pastores. Entonces, claro, aquí Abraham ya ha reflexionado y le dice: aquí lo mejor es obedecer a Dios. Y Dios lo que me dijo es que me aparte de mi parentela. Y Lot era el único que le faltaba alejarse de él. Entonces le dice en el versículo 9: allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí.
Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Aquí hay dos cosas que quiero que usted note. En primer lugar, Abraham ha llegado ya a un nivel, ¿qué le diría?, de cansancio. Para él es ya un dolor de cabeza. Que todos los días le trajeran queja que los pastores estaban peleando. Que Lot, decían que Lot le había dicho a sus pastores: no se dejen, agarren el agua, agarren el pasto. Entonces, ha llegado un punto que Abraham ya no soporta. Y por eso a mí me gusta como dice aquí la versión. Le dice: por favor, aléjate de mí. Fíjese, después que por varios años Abraham ha desobedecido a Dios y ha continuado con Lot, hoy le dice: por favor, aléjate de mí. Mira, Lot, hazme un favor, vete. Por favor, vete. Pero hoy le está pidiendo de favor lo que él debería haber hecho desde el principio, en obediencia a lo que Dios le había pedido. Eso es lo primero que se puede notar, que él había llegado ya al límite de su paciencia. Pero podemos notar una segunda cosa, y es la extremada generosidad de Abraham. Porque fíjese, por ser Abraham el tío de Lot, Abraham podía haber tomado la decisión y decirle: mira, Lot, no podemos vivir en la misma tierra. Yo voy a vivir en esta parte, tú vete a vivir a la otra. O sea, como tío que era de Lot, se lo podía decir. Por un lado. En segundo lugar, Abraham era el anciano. Es decir, Abraham era mucho mayor que Lot. Y en esa época, a los ancianos se les tenía un respeto tremendo. De manera que, aunque no fuera tío de Lot, pero por el hecho de ser anciano, él tenía el derecho de decir: esta parte es la mía y esta te va a tocar a ti. Pero renunciando a ese derecho que como anciano y como tío le correspondía, le deja la decisión a Lot y le dice: ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Toma la parte que quieras. Lo que yo sí te digo es que si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero lo que no quiero es estar junto a ti. Quiero estar solo. Dios me llama para que estemos solo Él y yo, porque Él me ha dado promesas y yo le creo a Dios. Le creo a Él. Así que busca la mejor parte para ti, lo que tú quieras. Pero ¿qué está haciendo ahí Abraham? Lo contrario de lo que hizo en el capítulo 12. Porque ¿qué hizo en el capítulo 12? Buscar la tierra más rica, que era Egipto, para irse a vivir. Pero hoy está haciendo lo contrario. Le está permitiendo a su sobrino Lot que él escoja lo que él quiera. Y le dice: si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, pero quiero estar lejos. Dice el versículo 10: Lot levantó la vista. Recuerden que están en la montaña, ¿no? Levantó la vista, dice, y observó que todo el valle del Jordán. Recuerde cómo es la tierra de Israel. Viene el Jordán atravesando por en medio, de norte a sur. Primero forma el lago o mar de Galilea, como también se le llama. De ahí sigue el río Jordán, y ese es los alrededores, es la afluente del río Jordán, que va a desembocar a lo que hoy nosotros conocemos como el Mar Muerto, pero que en esta época no lo era todavía. Ya vamos a ver por qué. Entonces dice, él vio todo el valle de Jordán. Entonces, como
Esa era la parte de la tierra regada por el río Jordán. Era donde había más riqueza, porque era la tierra más fértil. Entonces dice hasta Zoar, que quedaba incluso más al sur de lo que hoy es el Mar Muerto. Y dice, vio que era tierra de regadío, como el jardín del Señor. Es como que si fuera el huerto en Edén. Así era la vegetación que había en esa época. O como la tierra de Egipto. Y dice Moisés, así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Fíjese que en la actualidad el valle de Sidín, que así es como se llama y se llamaba donde estuvo Sodoma y Gomorra, ahí dice que era un jardín, que era como la tierra de Egipto, muy fértil. Pero vaya a ver ahora, ¿qué es? Un desierto. Es más, en la época de Moisés, que es apenas 430 años después de esto, póngale 500 para redondear. En la época de Moisés ya era desierto, pero 500 años antes no lo era. Era tierra muy fértil, porque aquí la está describiendo. Dice que antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, era tierra de regadío, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. ¿De qué fue lo que pasó? Tanto el lago de Galilea, o mar de Galilea, como también se le llama, y el Jordán, eso es agua dulce. Pero el Mar Muerto ya es agua salada. ¿Pero por qué? O sea, si lo que llega allí es agua dulce, ¿por qué se convierte en agua salada? Los mares se vuelven salados porque los ríos arrastran de las montañas los minerales que cuando llegan al mar se manifiestan en la salinidad que el agua tiene. Entonces hablamos de agua salada. Lo mismo sucedió con el Mar Muerto. Recuerda que el Mar Muerto no tiene desembocadura. Entonces todos los materiales que arrastra el Jordán y que vienen desde el norte de Israel van a parar a lo que hoy es el Mar Muerto. Entonces, ¿qué significa? Que en el transcurso de esos 5 siglos aproximadamente, el agua de lo que era un lago dulce se fue cargando de salinidad y salinidad y salinidad, al punto que hoy tiene tanta sal que por eso se le llama Mar Muerto, porque no hay vida allí. Los peces no pueden vivir porque tiene demasiada salinidad el agua. Por eso es que en el Mar Muerto es hasta peligroso que usted haga un clavado, porque es tan salina el agua que usted se puede fracturar. En el Mar Muerto nadie se ahoga, porque todas las personas flotan, porque tiene tanta salinidad que aunque usted no pueda nadar, flota. Entonces significa que fue con el paso de los siglos que esa agua que era dulce se fue haciendo salada, extremadamente salada, más salada de la que hay en los mares. Es el agua del Mar Muerto, porque en el mar es salada, pero hay vida. En el Mar Muerto es tan salada que ninguna forma de vida puede vivir ahí. Entonces, claro, al convertirse en agua salada, la vegetación que había alrededor, acostumbrada al agua dulce, empezó a perderse y se convirtió en desierto hasta hoy en día. Pero en esta época no, era jardín de riego, dice. Era como la tierra de Egipto, como el jardín del Señor. Versículo 11, entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán. Y dice, aquí está la otra consecuencia que Abraham está cosechando de su decisión de haber ido a Egipto. Porque Lot decide tomar la parte más rica de la tierra. Como era tierra de regadío, había agua dulce, había un lago, bueno, 2 lagos en esa época, ¿no? Y un río que era el Jordán.
Entonces Lot dijo: nada mejor que esa tierra, porque ahí hay pasto suficiente para mi ganado, ahí hay agua en cantidad. Entonces él decidió quedarse con esa parte de regadío y le deja a su tío Abraham la parte alta de la montaña, donde los recursos eran mucho más limitados. Pero a Abraham no le importaba, porque hoy él había aprendido que Dios prospera al que quiere prosperar, aun cuando esté en las situaciones más adversas. Recuerde siempre eso. Nuestro Dios es fiel. Y aunque estemos en las situaciones más adversas, Dios puede bendecirle donde quiera que usted esté. Todo es que usted tenga la fe y la confianza en el Señor. Le digo eso porque mucha gente hoy en día dice: no, en El Salvador no hay trabajo, en El Salvador no hay oportunidades. Es cierto. Entonces dice: mejor me voy para el norte. Mejor sea fiel a Dios, mejor créale a Él, y el Señor sabrá prosperarle aún en las situaciones más difíciles. Amén. No vaya a ser que por buscar el dinero fácil, que es lo que Lot hizo, le vaya a pasar la desgracia que a él le pasó y que vamos a ver más adelante. No solo era un lugar de riqueza, de regadío, como el jardín de Dios, sino que además de eso, precisamente porque había mucha riqueza, y más adelante vamos a estudiar eso en detalle, había mucho pecado. Y ahí estaban ubicadas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y dice que Lot decide irse a vivir con ellos. Abraham toma un camino donde cada vez está más cerca, más cerca, más cerca de Dios. Lot tomará un camino donde cada vez está más lejos, más lejos, más lejos de Dios. Ahora fíjese, Lot está escogiendo la tierra de regadío, la tierra donde es cierto que habían paganos, como los de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, pero era como Egipto. Entonces, ¿qué es lo que Lot está haciendo? Está haciendo lo mismo que su tío Abraham hizo al ir a Egipto. ¿Por qué Abraham fue a Egipto? Porque ahí había dinero. ¿Habían paganos en Egipto? Habían paganos. Por eso es que le pide a su esposa que mientan. Entonces fíjense, todo lo que se hace en la vida se nos regresa. Todo regresa. Y por eso le digo, Abraham aquí ya estaba perdonado por el Señor, pero las consecuencias las está pagando. Está pagando la consecuencia de las riquezas que aceptó sin merecerlas, porque eran riquezas que recibió en base a una mentira. Más adelante pagará las consecuencias de haber aceptado su esposa Sarai el regalo de Faraón, que es la criada Agar. Pero hoy con Lot, Abraham está pagando las consecuencias del mal ejemplo que le dio antes. Ahora, ¿cómo le va a decir Abraham a Lot? Mira, Lot, no tomes esa parte, no pienses solo que ahí hay dinero, porque recuerda que ahí hay paganos. No tenía esa autoridad moral Abraham, porque Lot le hubiera dicho: ¿y entonces por qué tú fuiste a Egipto? Si eran las mismas motivaciones que Abraham había tenido. Claro, hoy Dios ha tratado con Abraham y lo ha cambiado, y lo ha cambiado de tal punto que le está entregando la parte más rica de la tierra a su sobrino, y él se queda con la más pobre porque ya aprendió la lección. Pero aunque él ya se arrepintió, ya pidió perdón a Dios, ya rectificó, ya no es egoísta, es generoso, pero siempre está pagando las consecuencias de la desobediencia cometida. Y eso es lo que nadie piensa. Nadie, cuando va a cometer el pecado, nadie piensa en que un día cosechará las consecuencias y su ejemplo destruirá a otros. Su ejemplo hundirá a otras personas.
Como hoy, el mal ejemplo que Abraham le dio y del cual ya se arrepintió, está hundiendo a Lot. Y Abraham lo sabía. Y eso es lo que le dolía. Pero esa es la consecuencia de la desobediencia a Dios. De manera, dice, que Lot tomó todas sus riquezas y partió hacia el oriente, dándole la espalda al altar donde Dios se manifestaba y dándole la cara a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero se separaron al fin. Entonces, de este pasaje, hermanos, que hoy hemos considerado, podemos aprender que debemos cuidarnos, porque todo pecado que se comete siempre se nos regresará. Dios nos perdonará si nos arrepentimos, pero las consecuencias duran años. Si mire, solo el haber aceptado la criada Agar, y no hasta hoy en día hay conflicto entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. ¿Y cuánto hace de eso, hermano? Más de 4000 años. Y las consecuencias siguen. Por eso, seamos sabios, obedezcámosle a Dios, aunque usted no entienda y aunque usted diga, bueno, ¿por qué Dios dice que el hombre tiene que ser marido de una sola mujer? Ay, Señor, ¿por qué me castigas? No, lo está castigando, lo está protegiendo, le está preservando. Pero si obedecemos, todo irá bien. Como dice un himno, obedeced, cumplid vuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Es la manera. Obediencia a Dios. Entonces, cuidémonos, no hagamos el mal, no desobedezcamos a Dios, vivamos para Él, seamos fieles, leales a Dios, y Dios nos bendecirá de una manera que usted no tiene idea. Vamos a orar.